Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Gracias por continuar con nosotros esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Conversaremos con el exministro de Seguridad y exministro de Gobernación, René Figueroa. Vamos a hablar sobre el repunte de los homicidios, de estas últimas medidas que se están tomando también. Ayer conversaba vía teléfono con el secretario de Gobernabilidad de nuestro país y también comisionado para la seguridad. Me decía, Romeo, estas medidas son como bastantes comunes en determinado momento, ¿no? El hecho de suspender las licencias, de suspender los permisos del personal de la Policía Nacional Civil. De todas formas, es importante evaluar con una persona que estuvo por mucho tiempo al frente de la seguridad pública, conocer su opinión respecto a este tema, de cómo ha venido evolucionando el tema, el fenómeno de las pandillas y cómo los distintos esfuerzos que se han venido haciendo han tenido o no han tenido algún impacto significativo. Así es que damos la bienvenida a René Figueroa, exministro, de Gobernación y de Seguridad Pública en nuestro país. Mucho gusto, René, conversar con usted. Bastante tiempo de no tener la oportunidad de hablar y de escuchar su opinión respecto a este tema. Gracias, Romeo, por la invitación. Un gusto, un saludo a la teleaudiencia. René, pues cuando se habla de la delincuencia, de la situación de las pandillas, no se deja de lado el análisis de cómo ha venido este fenómeno, ¿no? Cómo ha venido evolucionando, cómo inicia este fenómeno y con qué responsabilidad, sobre todo, se enfrentó este fenómeno en administraciones anteriores. Usted que fue exministro de Seguridad, que estuvo en Seguridad Pública, ¿cuál es su análisis sobre esta situación? Y más adelante vamos hablando un poco sobre cuál podría ser el desenlace de esto, cuál es el camino que estamos siguiendo respecto al tema de las pandillas. Bueno, nosotros siempre calificamos el tema de la delincuencia, el tema de la pandilla como un monstruo mutante, un monstruo que va cambiando, un monstruo que se va transformando. Y lo hemos visto a lo largo de los años, cómo se vinieron conformando de jóvenes rebeldes, jóvenes cuando comenzaron estos grupos a venir de Estados Unidos, esa influencia comenzó a venir de Estados Unidos y se fue transformando hasta lo que es ahora, que ya es crimen organizado, están involucrados hasta en trata de personas, tráfico de armas, menudeo de droga, ya son otros niveles lo que se están manejando. Obviamente, a lo largo de este tiempo hubo esfuerzos de operatividad, de contundencia, pero también era necesario profundizar y hacer aún más en los temas de prevención. Considero que durante nuestra administración tratamos de llevar un balance entre lo que era la contundencia, la operatividad, la persecución del delito, la parte punitiva, y por el otro lado teníamos lo que eran los temas de prevención, de rehabilitación. Considero que el balance debe mantenerse. Sin embargo, ante la situación crítica que vive actualmente el país, en mi criterio muy personal y hablando con personas que también han estado en esta área, creo que hoy por hoy lo que hay que privilegiar es la operatividad, la contundencia, el control de la territorialidad, presencia de la policía en los territorios. Eso lo debe hacer la Policía Nacional Civil, con el acompañamiento y la coordinación de las otras instituciones del Estado, la Fiscalía General de la República, el órgano judicial, pero paralelamente otras instituciones u otros entes del Estado, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, las iglesias, el sector privado, deben involucrarse en el quehacer de la prevención para evitar que los más jóvenes, los jovencitos de ahora, vean para arriba a los cabecillas de las pandillas y digan, mire, si este anda con gran... Que los vean como referentes. Correcto, ¿no? Que lo vean con una gran pulsera de oro, que lo ven en un buen vehículo, o que lo ven en un rancho en la Costa del Sol acompañado con una mujer ahí. Entonces, hay que ir rompiendo esos esquemas. Por eso yo comprendo cuando la Policía Nacional Civil y el gobierno dicen, vamos hoy con la policía comunitaria a tener contacto en las comunidades. ¿Te parece una buena medida la policía comunitaria? Es un eslabón de una cadena. Es una medida de varias medidas que se tienen que estar tomando. Esa es una medida orientada a las comunidades, pero repito, Romeo y amigos televidentes, paralelamente la parte de operatividad, la parte de la contundencia, la parte de golpear, de perseguir a la delincuencia. Todo eso cimentado, orientado, apuntalado con información de inteligencia. Ahí está la inteligencia del Estado, información policial. Y hoy que tienen el acompañamiento de elementos de la Fuerza Armada, yo creo que hay que fortalecer. Y por eso yo he visto con mucho pesar en lo que va de estos 6 meses, 34 agentes caídos. Pero hay que comprender una cosa, es una reacción de las pandillas. ¿Por qué?
porque el gobierno está haciendo lo pertinente en el territorio. Trasladó de nuevo a cabecillas que estaban en mediana seguridad, que nunca debieron haber estado en mediana seguridad, todo el tiempo debiesen haber estado en máxima seguridad en Zacatecoluca. Luego, cuando los regresan a Zacatecoluca, comienza la operatividad policial, comienza, como decimos en salvadoreño, a apretar la policía en los territorios, viene una reacción lógica de las pandillas, que es arremeter contra los agentes policiales, de una manera cobarde, cuando están de vacaciones, con licencia, elementos de la Fuerza Armada, que llevan 13 militares caídos. Por lo tanto, las pandillas en este momento están respondiendo ante una presión del Gabinete de Seguridad. Pero también viene una cosa. Uno puede compartir los puntos de vista del gobierno de la República, o uno no puede compartir los puntos de vista del gobierno de la República. ¿Qué no comparte de este gobierno? Ahora me dice usted, René me dice de que esta reacción es natural de las pandillas, ¿no?, ante una decisión del gobierno de enfrentarlas de forma directa, digamos. ¿Qué no comparte de las medidas que está tomando este gobierno? Bueno, yo creo que el otro lado de la moneda. En el tema seguridad, todos tenemos que ser corresponsables, todos los distintos sectores, y apoyar los esfuerzos que se están haciendo. A eso iba precisamente, Romeo, a eso iba. Que independientemente que uno simpatice o no simpatice con el gobierno, a la Policía Nacional Civil hay que acuerparla. No podemos permitir que la moral de nuestros policías se caiga. No podemos permitir que la moral de nuestros elementos de la Fuerza Armada se caiga. Por lo tanto, debemos fortalecerlo. Yo le debo reconocer algo a la administración del presidente Sánchez Serén, que fue valiente cuando se desmarcó del tema de la tregua. También eso puede estar incidiendo en el tema de la reacción virulenta que están teniendo las pandillas contra la población, contra el Gabinete de Seguridad, contra la Policía Nacional Civil, cuando el gobierno se desmarca de la pandilla. Por lo tanto, en el tema de la policía tenemos que estar permanentemente vigilantes, todos los sectores, para que la policía tenga una moral alta, pero también es importante que tenga un presupuesto adecuado y oportuno, porque entiendo el porqué de la medida del suspender las licencias, que por cierto, Romeo, se nos olvida. Eso en Semana Santa se da para que hayan más elementos que se puedan desplegar en el territorio. En agosto se da, en diciembre se da, o en situaciones extraordinarias como esta. Se hace en base a criterios de operatividad para tener más elementos en el territorio. Pero paralelamente, ahí va lo que mencionábamos, Romeo, que es necesario que haya un presupuesto oportuno, porque si los vamos a tener, voy a ocupar la palabra, acuartelados o a disponibilidad a los policías, necesitan catres donde dormir, necesitan sanitarios adecuados, instalaciones adecuadas. Y en este momento hay deficiencias, y no son de ahora, se han venido teniendo a lo largo del tiempo. Me llenó de satisfacción escuchar a una alta funcionaria de la Inspectoría General de la Policía recientemente, que nos contaba que están realizando un estudio, un diagnóstico en las distintas sedes policiales, y han comenzado en la Unión. ¿Para qué? Para hacer una radiografía de las necesidades que tiene la policía, en cada una de esas sedes, para que tengan catre, inodoros, para que las condiciones sean adecuadas para que puedan acuartelarse. Porque si les vamos a exigir, hay que darles también. Y por la parte salarial, ¿cree usted que se debe mejorar, se debe incentivar más a elementos de la Policía Nacional Civil? Mire, lo que sucede es que el presupuesto de nuestro país es limitado, no alcanza. Y hay prioridades. Prioridad a uno, seguridad, educación, salud. Y ahí comienza a sumar. Yo entiendo al ministro Cáceres, porque cuando nosotros éramos gobierno y le tocábamos la puerta al ministro de Hacienda de aquel entonces para buscar más recursos, la respuesta es, no alcanza. Era la misma, ¿no? Es la misma respuesta. Sí. Por lo tanto, ahí entran otras aristas en esta discusión, que es que el ministerio debe combatir la elusión, la evasión, ampliar la base tributaria. Oiga, René, estoy revisando algunas cifras. Por ejemplo, en el año 2004 hubo una cantidad de 2.933 homicidios, por lo menos es lo que registra Wikipedia, ¿no? Estoy tomando datos de ahí. En el año 2005 se incrementó la cantidad de homicidios a 3.812 y en el 2006 nuevamente aumentó a 3.928. Es decir, también pocas veces ha venido los homicidios a la baja, siempre ha sido registros
de homicidios hacia el alza, ¿no? Esto no, obviamente no es ninguna justificación. Pero de todas formas, ¿usted cree que se hizo lo necesario o lo que estaba al alcance de las autoridades de seguridad pública en ese momento, en esos años de 2004, 2005, 2006, que creo que es parte de su administración? Lo voy a resumir en una palabra: limitantes. Teníamos muchas limitantes presupuestarias. Ahora la Policía Nacional Civil afortunadamente cuenta con el respaldo de la Fuerza Armada para el choque y el combate contra la delincuencia. Nosotros en nuestro mejor momento tuvimos 1.900 soldados acompañándonos y nos criticaban. Nos criticaba el FMLN diciendo que estábamos militarizando la seguridad pública. No nos aprobaron presupuestos o préstamos, se perdieron préstamos en materia de seguridad pública. Sin embargo, a esta administración se le han aprobado préstamos, tiene una buena cantidad de elementos de la Fuerza Armada acompañándolo. No es justificación, pero nosotros tuvimos limitaciones de recursos. Y entonces ahí es donde uno reflexiona que los temas de país tienen que ser puestos al centro de la mesa, como una bola al centro, pero sin matices ideológicos. Porque si continuamos llevando la ideología a los temas de seguridad, no vamos a ir a ningún lado. A nosotros, cuando éramos administración en materia de seguridad pública, no nos aprobaron presupuestos, nos limitaron el uso de la Fuerza Armada, no tuvimos acompañamiento en muchos temas por parte de la entonces oposición FMLN, y hoy estamos viendo con matices similares o con ya matices ideológicos en el tema de la seguridad. Por eso decía hace un momento que todos los sectores debemos ser corresponsables en materia de seguridad y debemos eliminar los temas ideológicos en el tema de la lucha contra la delincuencia. En su administración, ¿cuál fue el énfasis? Usted lo decía, tratábamos de ser equilibrados en esto, ¿no? Pero ¿había más énfasis en la parte represiva o en la parte también, digo, de reinserción de estos jóvenes que no tenían este nivel de organización que tienen ahora, pero que de todas formas estaban rodeados de un ambiente bastante hostil por las pandillas? Trabajamos en la parte preventiva, y puedo decir con el Padre Pepe, con la academia, con las distintas universidades, con las distintas iglesias trabajamos. Me acuerdo con el pastor Toby, con el pastor Navas y con los distintos pastores. Trabajamos con la Iglesia Católica en los temas de prevención, pero paralelamente íbamos ejecutando planes de seguridad, planes de contundencia, pero también ahí, cuando se hacía alguna operatividad dentro del marco de la ley, que derechos humanos, que la misma FMLN nos señalaba que estábamos fuera del marco de la ley, pero entraban los matices ideológicos. En pocas palabras, Romeo, atendiendo su pregunta, nosotros procuramos llevar un balance entre la parte de operatividad, de contundencia, pero eso lo hacíamos el Gabinete de Seguridad, y debo decir algo, que teníamos una buenísima coordinación con la Fiscalía General de la República, con el órgano judicial, con el sector privado, y por lo tanto yo quisiera que se pudiera dar eso en este momento, que se pudiera tener una armonía de los distintos sectores con una sola visión, enfrentar el tema de la delincuencia, porque para mientras en lo que se está en ese estira y encoge, la gente sigue muriendo. Nos desayunábamos con 2 fallecidos en la comunidad Quiñones, 2 hermanos. Sí, que por cierto estamos, perdón René que le interrumpa, estamos por poner al aire, ¿no? Por tener esta información, ya casi la tenemos lista para informarles sobre este hecho de violencia, que por cierto, uno de ellos aparentemente es empleado del Ministerio de Obras Públicas. Así escuchaba. Entonces, la gente está clamando que se profundice, que se haga algo en la defensa de la población. No es posible escuchar que los sectores estén atacando unos a otros cuando la gente sigue muriendo, o se dan crímenes horribles como la violación de esa niña de 6 años que conmociona a la opinión pública, y ahí es donde surgen propuestas duras porque conmociona a la opinión pública. Yo creo que los salvadoreños quisiéramos ver a la sociedad, repito la palabra, siendo todos corresponsables, que todos asumamos lo que nos corresponde en esta lucha. A propósito, ¿cómo está viendo la crítica de diferentes sectores? Menciono algunos nada más porque son los que se me vienen a la mente en este momento. Me imagino que hay más sectores. Parte de la empresa privada que es muy crítica con el gobierno, el Partido Arena que tiene todo el derecho de hacer la crítica que crea necesaria, los demás partidos que también de alguna manera son críticos. Oímos bastante crítica, pero a ver,
escuchamos propuestas también. ¿Está viendo usted propuesta de estos sectores también en este tema o no? Bueno, propuestas han habido, las ha hecho la ANEP, las ha hecho la Cámara, sector privado, distintos sectores. Ahí están las propuestas que hizo el exalcalde de Nueva York, Giuliani, sí. Giuliani, que yo estoy seguro que las tomará en cuenta la actual administración. El presidente Sánchez Serén dijo que lo iba a hacer y yo creo, si el presidente lo dijo, creo que va a honrar el compromiso, porque hay buenas propuestas en ese sentido. Todos debemos ser propositivos. Entiendo que está el Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde está el sector privado, la academia y los sectores vivos. Creo que de ahí deben pasar de las palabras o de las ideas a materializar, a accionar, a que eso se vea allá en la comunidad Quiñones, donde acaba de ser el incidente. Este doble asesinato. Este doble asesinato, que se vea allá, que lo sientan los policías que están siendo protegidos y respaldados por su sociedad. Bien. Vamos a hacer la pausa comercial, pero antes vamos a saludar a Alejandra Canales, que tiene la información que decía el exministro de Gobernación y Seguridad, René Figueroa, este doble homicidio en la comunidad Quiñones. Ahí aparentemente una de las víctimas es empleado del Ministerio de Obras Públicas. Alejandra, adelante, te escuchamos. Muy buenos días, amigos televidentes. Es información en desarrollo. Un doble homicidio se ha registrado en la comunidad Quiñones, esto en San Salvador. Se trata de dos hermanos, estamos hablando de Joe Barahona, de 50, y Elba Doris, de 49 años. Al parecer, fueron asesinados al momento que abrían un negocio que tenían en su casa. Se desconoce en este momento cuáles fueron las motivaciones del crimen. Hay varias hipótesis, pero la policía aún investiga. Es información en desarrollo, repetimos, en la comunidad Quiñones de San Salvador. Se dice que uno de los hombres fallecidos, que es Joe Quiñones, era empleado de una institución pública. Esto, como repetimos, vamos a verificarlo y está en este momento la policía en las investigaciones. Regresamos con ustedes. Buenos días. Gracias por la información. Tendremos detalles en nuestra emisión del mediodía. Hacemos la primera pausa comercial y cuando regresemos continuamos conversando con el ex ministro de Gobernación y Seguridad Pública, René Figueroa. Volvemos en breve. Estamos de regreso conversando con el ex ministro de Gobernación y ex ministro de Seguridad, René Figueroa. Le estaba preguntando precisamente sobre cómo está viendo las acciones que está tomando el Ejecutivo y la reflexión era de que todos los sectores deben de sumarse a este esfuerzo y la verdad, ¿por qué no decirlo? ¿No? Sentirse orgullosos del papel que está desarrollando y desempeñando la Policía Nacional Civil. Tenemos que apoyarles, es la parte institucional, es la parte que, pues, de acuerdo a la Constitución, tiene la responsabilidad de la seguridad pública en nuestro país. Pero René, de todas formas quiero preguntarle, porque es un tema o es un concepto que se desarrolló durante su administración, ¿no? Antes de pasar, digo, de nuevo a reflexionar sobre las medidas que se están tomando. En su momento, en la administración del expresidente Elías Antonio Saca y en su administración se desarrolló el plan Super Mano Dura. Pues mucho se ha hablado de esto, pero ahora que tengo la oportunidad, coménteme en qué sirvió o de qué sirvió este plan. ¿Cómo ayudó este plan en su momento para detener la delincuencia? El plan Mano Dura venía de la administración del expresidente Francisco Flores. Cuando nosotros llegamos, vimos y analizamos lo que él estaba desarrollando, vimos que se privilegiaba la parte de la operatividad, la contundencia, el choque contra la delincuencia. Y cuando vimos los índices de criminalidad que estaban en esa ínterin, en el cambio de gobierno, dijimos, fortalezcamos el tema de la contundencia, de la operatividad, pero con un ingrediente, el tema de la prevención, el tema de la rehabilitación. Y fue ahí donde surgió aquella idea de la mano amiga, que iba orientado a la parte para atender a aquellos jóvenes que estaban en riesgo en las zonas de alta vulnerabilidad, para evitar que cayeran en las pandillas y que aquellos jóvenes que tuvieran la intención de rehabilitarse pudieran hacerlo. Ahí comenzamos a hablar con el sector privado también para desarrollar programas para que los jóvenes pudieran reinsertarse. Nosotros consideramos que el plan Super Mano Dura en aquel momento, que sufrió muchas críticas,
que sufrió muchos señalamientos, pero debemos recordar que los señalamientos venían de los que ahora son gobierno, porque nosotros privilegiábamos el tema de la contundencia y llevado, como ya lo he repetido, en el tema de la prevención. Nos ayudó muchísimo a identificar, a fichar a más de 10,000 pandilleros, nos permitió recluirlos en el régimen de máxima seguridad en Zacatecoluca. Fuimos criticados duramente por la entonces Procuraduría para Derechos Humanos, que era Beatrice de Carrillo, ¿no? Correcto, quien me merece mucho respeto, la doctora, pero ella estaba cumpliendo con su papel de defender los derechos humanos que en criterio de ellos se podían estar viendo violados a consecuencia de la aplicación de la contundencia y de la mano dura. Pero son momentos que tiene que pasar un país. Por ejemplo, en este momento lo podríamos decir, lo podemos ver. La Policía Nacional Civil los está enfrentando. Está chocando y por eso también la reacción de los pandilleros. Lo decíamos hace un momento fuera del aire. Hay momentos que se tiene que poner más oscura la noche para que salga el sol. Platicábamos recientemente con alguien muy de alto nivel en la administración del presidente Sánchez Serén y nos decían, miren, en esta etapa los muertos no van a disminuir, al contrario, van a aumentar, pero porque estamos chocando. Por lo tanto, yo veo que nosotros cuando estábamos en la administración privilegiamos en un momento dado ese choque, perseguirlos, capturarlos, trabajar coordinadamente. ¿Se está aplicando ahora una mano dura, René? Consideraría que lo que se está aplicando es efectividad en el territorio, persecución de los delincuentes, choque contra los delincuentes, ejercicio de territorialidad, recuperar terrenos, no darles tregua, perseguirlos, apuntar a la cabeza. Y por eso se da esta reacción natural, dices. El monstruo está coleteando ante la presión que está teniendo. Y por eso es que repito, y puedo ser redundante, pero cuando nuestra policía está operando y accionando, todos debemos estarla acuerpando, todos debemos estarla respaldando para que ellos se sientan con la moral alta. Sí, lo estamos viendo en la Copa de Oro. Cuando juega el local, todo mundo se va encima haciéndole barra. Debemos estar acuerpando en este momento a nuestra Policía Nacional ¿Dónde Civil. se da, a su juicio, dónde se da el quiebre de esta situación? Okay, de alguna manera, digamos que traíamos una racha de homicidios, que usted bien lo hace el recuento durante su administración, lógicamente, incluso anterior de su administración, pero aparentemente se rebustece este monstruo, ¿no? Que estaba ahí posando tranquilamente, pero que se venía rebusteciendo. ¿Fue durante la famosa llamada tregua, a su juicio? Es que la mal llamada tregua, en mi criterio, que tuvo muchos pasajes oscuros, y usted lo sabe, Romeo, como comunicador, la falta de información conduce a la incertidumbre. Y al no tener información, al haber mucho pasaje oscuro del tema de la tregua, la gente comenzó a especular. Están negociando, hay acuerdos bajo la mesa. Pero no podemos negarlo. La mal llamada tregua le sirvió como un respiro, como un tiempo santuario a las pandillas para organizarse, respirar, acantonarse en territorios. Y por eso fue bueno, yo reconozco que fue bueno lo que hizo la actual administración al romper con el tema de la tregua. La tregua nos hizo daño y también creo algo, yo siento, no estoy en contacto con los líderes del actual gobierno, pero me da la impresión que no hay una coordinación, es una coordinación adecuada entre el Ejecutivo, la Fiscalía General de la República y el órgano judicial. Ojalá lo hubiera, me puedo estar equivocando, espero estar equivocado, pero quisiéramos verlos en un solo frente, en un solo flanco, en un solo bloque, estos tres operadores, Ejecutivo, Fiscalía, órgano judicial, acuerpando a la policía, pero muchas veces hemos visto contrapuntos innecesarios que no son un buen mensaje para la población, pero sí lo celebra la delincuencia. René, a ver, a propósito de esta situación que estamos atravesando en este momento, ¿no? ¿Cuál es su opinión? ¿Hacia dónde vamos? Si cree usted, bueno, ya lo decía, que tiene que estar más oscuro para que aclarezca, pero la percepción de la gente es que ha incrementado la delincuencia, la violencia. Pareciera que esto es como, al fin y al cabo, dentro de lo que estamos viviendo normal, ¿no? Cuando usted toca el monstruo, como dice, el monstruo coletea y se da este tipo de reacciones y por lo tanto se da los daños colaterales que son los asesinatos y enfrentamientos, por decirlo de esa manera.
Pero ¿hacia dónde va esta situación realmente? ¿Por qué la gente tiene la percepción de que hay una mayor alto o hay una percepción de inseguridad más alta que anteriormente? ¿Es natural esto? Es que es lo que sucede. Cerramos el mes de junio con 671 muertos, 34 agentes asesinados, 13 militares caídos. Entonces, lejos de percepción, es una realidad, pero también lo percibe la gente, lo siente, lo ve, la gente que ve en el transporte colectivo, la gente que camina en las comunidades. Por lo tanto, la gente necesita, la población, el país necesita sentir que los patrullajes ahí están, que los operativos se están dando, que están cayendo pandilleros, si es en combate, en enfrentamiento y causaron baja, pues se la buscaron, que si están siendo capturados y llevados a un penal, que haya coordinación entre lo que presenta la fiscalía al juez para que se queden encerrados. Entonces, aparte de la percepción de la victimización real que existe, lo estamos viendo a diario. Y no es culpa de los medios de comunicación, porque los medios lo que hacen es trasladar lo que realmente está pasando en las calles. Lo acabamos de ver, repito, en la comunidad Quiñones, no es invento de nadie, ahí ha sucedido. Por lo tanto, es una realidad lo que se está dando, pero vuelvo al tema. Ahí quisiéramos ver a todas las instituciones del Estado trabajando de manera conjunta. Creo que una instancia puede ser este Consejo de Seguridad que se ha conformado, donde están los sectores vivos, sector privado, academia, iglesia, lo que ya decíamos, pero que pasen de esas reuniones en aire acondicionado, donde toman café, que eso se traduzca en acciones de operatividad y de coordinación que nos lleven a garantizarnos la seguridad. Ayer escuchábamos, Romeo, en un enlace con ustedes, con el Canal 12, al presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Cabrera. Y decía, mire, ha crecido el sector manufactura, la inversión pública no es tan ágil como quisiéramos, pero podríamos crecer más si el tema de seguridad nos diera las garantías. Claro. Está siendo una piedra grande en el zapato. Claro, solo el hecho de que se disminuyera la cantidad de homicidios o que la seguridad del país mejorara, creo que muchos emprendedores se animaran a abrir negocios, ¿no? Correcto. Por lo tanto, en este momento no es posible, porque la gente teme a la famosa renta. ¿Qué impacto va a tener, por ejemplo, estas medidas así prácticas? Esta medida de suspender las licencias, de suspender los permisos para los elementos de la Policía Nacional Civil, si usted quiere llámele acuartelamiento, pero ¿qué impacto cree usted que va a tener en la reducción de los homicidios? ¿O simplemente es, como dijo alguien por ahí, pues lógicamente para proteger a los elementos de la Policía Nacional Civil? Es tener elementos policiales a disponibilidad, es tener elementos policiales a llamada, a la mano, para desplegarlos en el territorio cuando se requiera la situación. Y de todas maneras, lo escuchaba de parte del subdirector, el comisionado Howard Cotto, y esto así es, Romeo. No es una medida que está ahí para quedarse eternamente. Cada 24 horas está siendo evaluada, está siendo revisada. ¿Por qué? Porque también las limitantes que hay en los lugares donde pasan la noche, donde descansan los elementos policiales, que no tienen las condiciones, por lo que yo explicábamos, que no existe el presupuesto adecuado, por lo tanto, creo que sí, puede tener un impacto positivo siempre que se maximice el recurso humano que se va a tener a disposición. Se puede tener despliegue de elementos policiales en los territorios más complicados. Yo creo que la medida es buena, pero no debe prolongarse en el tiempo. Por eso celebro que el director y el subdirector de la policía lo están evaluando cada 24 horas. René, ¿usted cree que hay sectores que están jugando a que fracase este gobierno en el tema de la seguridad pública con ánimo de tener alguna rentabilidad política electoral? Yo me duele decirlo y como salvadoreño me duele, pero creo que sí. Incluso cuando nosotros estuvimos en la administración, tuvimos sectores que apostaban a que nos tropezáramos para que no tuviéramos un éxito político. Lo mismo va a estar sucediendo ahora, pero ¿eso a quién daña? Al pueblo. Por eso, repito lo que decía hace un momento, los temas de nación, llámese seguridad, educación, salud, deben ser puestos al centro de la mesa, sin matices ideológicos. ¿Por qué cuesta tanto hacer eso? Madurez política, y también los actores de la guerra todavía están tomando decisiones en ambos bandos. Yo creo que llega un momento donde hay que desenchufar. Ayer en el programa, por ejemplo, en el programa Bola al Centro de la Radio 109 discutíamos precisamente eso, ¿no? ¿Por qué es tan difícil, que
los liderazgos del país entiendan la necesidad de descontaminar política electoralmente esos temas y apostarle de una vez a solventar este tipo de problemas. Y preguntamos cuáles son las instancias en donde se puede debatir precisamente esta situación. Y caíamos a la cuenta que una de las esferas o de los espacios, lógicamente la Asamblea Legislativa es una, pero una es el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia. Correcto. Pero mis invitados decían, bueno, pero lo que pasa es que no estamos viendo los resultados que se esperan en eso, ¿no? En el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia. Bueno, en el Consejo hay mentes privilegiadas, están las mejores mentes del país, pero ya pasó, hay que pasar de la pensada a la actuada, hay que pasar. Hay que dar el otro paso. Hay que dar el otro paso. Mire, y aquí en el país todavía tenemos resabios de la Guerra Fría. Caramba, uno vuelve a ver Estados Unidos, está por abrir con Cuba, con La Habana, ya sedes diplomáticas, y aquí todavía andamos un sector y el otro, y para mientras los salvadoreños muriendo a diario. Yo creo que hay que despolarizar el país, quitar los matices ideológicos. Hay temas importantes ahorita en el país, elecciones de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde tiene que privilegiar el buscar a los mejores, a los más capaces, no por cuotas ideológicas. Por lo tanto, ya la ideologización, la partidización de temas de país nos ha hecho suficiente daño. A ver, antes de ir a la pausa comercial, René, ¿qué piensa usted sobre el tema del país, el rumbo del país? Ya no solo hablando de la seguridad pública, que sabemos que es un eje transversal en el destino que tiene este país, en el futuro que pueda tener este país, pero también usted como empresario, ¿cuál es la visión, la perspectiva, la idea que tiene este país? ¿Le encuentra rumbo en el desarrollo económico, en la reactivación económica de este país? ¿Ve la hoja de ruta? Usted mismo hacía referencia ya a la conferencia de prensa o a las declaraciones que daba el presidente del Banco Central de Reserva. Es decir, no hemos crecido lo que se esperaba, pero de alguna manera se ha crecido, ¿no? Más allá de los 2 puntos. Hay sectores pesimistas sobre el futuro del país. Incluso algunos dicen, mire, este es un Estado fallido, ¿verdad? Probablemente analizado desde el tema de la seguridad pública, pero el país es más que la seguridad pública. Hay una cantidad de esferas desde donde se puede analizar el futuro del país. Un lujo que no nos podemos dar los salvadoreños es perder la esperanza, ser pesimistas. No podemos ser pesimistas, ni debemos despegar los pies de la tierra. Hay realidades que no podemos negar, la delincuencia, la criminalidad, pero también El Salvador tiene todo un potencial para sacarlo adelante, tiene todas las condiciones para salir adelante una vez podamos superar obstáculos como el tema de la seguridad. El tema de la delincuencia, de la criminalidad, no debemos perder de perspectiva el enclave geográfico, geopolítico que tiene nuestro país. Es estratégico, es fundamental. Podríamos hacer crecer más el turismo, podríamos traer más empresas extranjeras, pero tenemos una piedra en el zapato, que es la delincuencia, que es la criminalidad. Y por eso vuelvo al tema. Si debemos estar todos los sectores unidos, trabajando, podríamos derrotar a la delincuencia, podríamos comenzar a disminuir los índices de criminalidad para que realmente el futuro de El Salvador sea promisorio. No podemos seguir teniendo, se estima, 400 personas yéndose a diario buscando mejores futuros cuando son gente que no encuentran oportunidad aquí. Busquémosle crear esas oportunidades dándole la seguridad que se merecen. Algunas personas cuestionan el liderazgo del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Cada presidente tiene su estilo y este es el estilo del presidente que tenemos en este momento. Por eso es que debe existir coordinación interinstitucional, por eso es que debe ser acuerpado por los miembros de su gabinete, por eso es que cuando haya crítica, que se tome como una crítica constructiva. Esto debe ser un esfuerzo de nación, un esfuerzo de país. Por lo tanto, creo que todos los sectores debemos acompañar, pero repito, cada presidente tiene su estilo. Ok, hacemos de nuevo la última pausa comercial, regresamos en breve y cuando regresemos vamos a hacer, por cierto, el enlace con la radio 102.9. Volvemos en breve.
A ver, en breve vamos al enlace con la Radio 109. Un tema se me queda, bueno, hay varios temas de los cuales conversar con el ex ministro de Seguridad y Gobernación, René Figueroa, pero se me queda el tema de la propuesta que han hecho algunos sectores, que creo que viene de un partido político específicamente y que lógicamente puede tener el apoyo, no puede encontrar eco en buena parte de la población. Es el tema de los estados de sitio focalizados en aquellos municipios que son más violentos. Donde no ha encontrado eco esa propuesta es en el Ejecutivo. Han dicho que se puede escuchar, se puede debatir, pero no hemos visto que encuentre mucho eco, digo, dentro del Gabinete de Seguridad. Pero de todas formas, es de las propuestas que se han planteado ante esta situación de desesperanza que hay, René. Nosotros lo propusimos en su momento, cuando estábamos en la administración, y el FMLN se oponía en aquel entonces. Veo que sigue siendo consecuente con su posición de aquel entonces. Yo considero que hoy por hoy, a estas alturas, ya en el 2015, hay que analizarlo, hay que evaluarlo. Puede ser que, mejor dicho, las condiciones están demandando, las condiciones extraordinarias de algunos municipios están demandando medidas extraordinarias. Y uno esperaría más compromiso del gobierno. Cuando el presidente Sánchez Serén dijo que se ponía al frente de la seguridad pública. Por lo tanto, por eso la exigencia que hay de parte de la población para el presidente, para el Ejecutivo. Pero es un tema que obviamente deberán discutir, analizar los legisladores. No deja de ser un tema llamativo. ¿Por qué? Porque es una manera de poder controlar un territorio, de poder tener mayor control de la delincuencia, de las clicas, de las estructuras criminales, ya sea de pandillas o de crimen organizado, que se estén movilizando. La última palabra la tendrán los señores legisladores. Preguntémosle al coronel Antonio Almendares, que está en la Radio 109, qué piensa sobre este tema. Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Estamos en el contacto. A esta hora de la mañana. Estamos conversando con el exministro de Seguridad y de Gobernación, René Figueroa, sobre precisamente estas medidas que solicitan algunos partidos políticos, algunos sectores como los estados de sitio focalizados, ¿no? Pero también hemos hablado sobre este tema de la suspensión de licencias, etcétera, y cómo ha venido evolucionando el tema de la inseguridad en nuestro país. El coronel Antonio Almendares tiene, sin duda alguna, sus puntos de vista sobre ese tema. Coronel, ¿cómo está? Correcto. Buenos días, Romeo. Un gusto saludarle. Mire, mi invitado es René Figueroa. Sí, te aceptó entrevista porque nosotros no nos aceptan. Buenos días, un gusto. Así te dice, no tengo tiempo en la agenda. Bienvenido a su radio 102.9, el licenciado Figueroa. Un gusto, saludos a todos. Ya me dieron el mensaje. René, ya me dieron el mensaje. Del miércoles. Copiado, coronel. Bueno, le dejó ahí una pregunta a Romeo inicial. Sí, la realidad es esta. La situación que estamos viviendo es una escalada de violencia que amerita medidas para contrarrestar las diferentes. Y digo, lo estoy diciendo no solo desde el punto de vista como presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, sino que mi experiencia durante el tiempo que estuve en la Fuerza Armada, de lo que me siento muy orgulloso. A estas alturas, la no aplicación de leyes es lo que ha dado como resultado esto. Y se lo digo, porque todo el tiempo la culpa se le echan a la policía. La policía equivale a una persona que anda tomando los enfermos o los que están contagiando el país, pero lo lleva a un lugar que se llama el sistema judicial. Ahí, si no le aplican lo que dice el Código Penal y el Código Procesal Penal, lo que hace es que estos en la parte procesal penal se llama, o penal, impunidad. En la parte de medicina se vuelve inmune o muta. Entonces, a estas alturas, que capture un individuo de estos que fue a atentar contra policías, soldados, instalaciones, leamos la ley respectiva, que dice Ley Especial contra Actos de Terrorismo. Ya no es un simple delito, es un algo contra los actos de terrorismo. Esa ley está vigente, ¿no? Es vigente. Oiga, coronel, a propósito, pero no la aplican. Sí, a propósito de eso, por cierto, en un enlace también con la Radio 109 y escuchando a Pedro González, ¿no? Subdirector antipandillas decía, mire, y el mismo fiscal decía, es que esa ley no se puede aplicar. Entonces digo, no sé si la Asamblea Legislativa le está enviando herramientas a la Policía Nacional Civil y al sistema judicial nuestro
que el diseño no es el mejor, porque lo denunciaba el fiscal general de la República, decía, esa ley antipandillas es inaplicable y hay que reformarla. Ya están pidiendo cambios otra vez. No, pero no nos confundamos. Yo estoy hablando de ley especial contra actos de terrorismo. De acuerdo. La ley antipandillas nunca ha sido aplicable. Esa nos la pasaron, le cambiamos en la época del gobierno pasado. Dijimos muchos que no era aplicable, no, que venía nada más a dar problemas. Y decíamos que está el 345 del Código Penal, agrupaciones ilícitas, y por último la ley contra los delitos, contra el crimen organizado y delitos de acción compleja. Esos dos cosas, no era necesario la ley antipandillas, porque si usted la lee, es más procesal civil que es que parece como penal. que a cada problema una nueva ley, ¿verdad? Entonces, licenciado Figueroa, ¿concuerda con el tema de que hay una percepción de impunidad y que por eso, pese a las leyes o a la no aplicación de las mismas, pues entonces los delincuentes creen que pueden hacer lo que quieran y no va a haber un castigo, no va a haber una reprimenda fuerte por parte del Estado? Para romper esa sensación o esa percepción de impunidad, es necesario revisar todo el arsenal de leyes que tenemos en el país. Hay buenas leyes, hay buena legislación, hay que revisarla, actualizarla, y considero que para eso están precisamente los diputados en la Asamblea Legislativa. Debo reconocer el papel que el coronel Almendaris, como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, ha venido jugando, ha venido desempeñando. Si hay una legislación que no está adecuada, que no está respondiendo, que no está permitiendo combatir la criminalidad, que no está permitiendo combatir la impunidad, hay que hacerle la reforma del caso. Pero coincido en el sentido que no para cada problema hay que buscar una nueva ley, porque si no nos vamos cargando de burocracia, de leyes, y nos terminamos enredando nosotros mismos. Pero fíjese, René, que hay cosas que uno no ha escuchado. Se recuerda desde cuándo vine hablando yo del acuartelamiento. Correcto. Porque la situación de delincuencia que estaba viviendo ameritaba que todo el mundo, todos los policías estuvieran enfrascados en el combate. ¿Y a la es un delincuencia. acuartelamiento, coronel? Es un acuartelamiento. Hoy hay que darle los medios para que ellos puedan estar más o menos cómodos. Digo más o menos porque felizmente, yo tengo una formación militar. Y la formación militar dice que el comandante es responsable del bienestar de su gente, de la seguridad de su gente y del cumplimiento de la misión. Pero el bienestar se sacrifica por la seguridad. La seguridad se sacrifica por el cumplimiento de la misión. Y eso está pasando ahorita. Pero cosas como estas, como decía, desde aquel entonces. Bien, ¿por qué se caen los procesos en los juzgados? Porque la víctima o testigo es amenazado o es asesinado, o ya no quiere llegar a dar testimonio y se cae el caso. Propuse la creación del Instituto de Ciencias Forenses hace más de 8 años. ¿Por qué? Para que la prueba científica sustituyera a la víctima o testigo. Así podría decir el juez, con esta prueba levantada de esta forma, no necesito que venga el testigo. Sí. Se protege la víctima y testigo. Okay. René, ¿iba a agregar algo? El tema del acuartelamiento también. Simplemente decir que yo conozco efectivamente, el coronel Almendaris ha andado con esa propuesta desde hace tiempos. Creo que en este momento es necesario tener los policías a la mano, a llamada, para poderlos desplegar en el territorio y poder ejercer la territorialidad y control o recuperación de territorios, pero por eso es importante darles las instalaciones adecuadas, buenos catres, buenos letrinas, donde ellos puedan sentirse cómodos, descansados, para que puedan salir a la faena de perseguir y chocar contra la delincuencia cuando sea el momento. Claro, yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Romeo, perdón, una cosa más, que aprovecho la oportunidad de que estoy en estos dos medios. Estoy hablando de que hay que proteger al policía también, no solamente hay que exigirle. En este momento que hemos visto que hasta la familia corre peligro, cuando salen corren peligro, ahí tenemos instituciones como el Fondo Social para la Vivienda y todos esos que pueden darles las facilidades para que puedan adquirir casas fuera de los lugares conflictivos, porque por su sueldo no pueden ir a un lugar tranquilo, ¿no? Que tienen que ir a lo más barato. ¿Y cuál es lo más barato? A donde hay problemas. Así que exijamos a ellos, pero también quien da la orden tiene que dar los medios.
Bueno, Pregunta para ambos. ¿Qué opinan de esta propuesta de los estados de excepción focalizados? Al menos en 50 municipios que han sido identificados como más violentos. Si usted fumiga una casa y no fumiga la de alrededor, para allá se va la plaga. No, aquí tenemos que implementar un servicio territorial o el equivalente. Servicio territorial. Así es, porque no basta conquistar en el aspecto militar, cuesta más consolidar que conquistar. Llegar a un lugar, hacer 40, 50 capturas e irme, no hace nada, porque ahí están otros que no fueron capturados, que toman el mando, etcétera, sino que es el lugar que se limpia. Ahí, después de haber limpiado, haber hecho una serie de circunstancias, en ese momento es el que puede llegar la policía comunitaria, no antes. Ok, terminamos escuchando la opinión de René Figueroa sobre el tema de estos sectores focalizados, ¿no? Estados de excepción. Lo que se necesita es una coordinación interinstitucional para garantizarse la presencia del Estado, para que el Estado pueda ejercer el control de ese territorio. Ministerio de Salud con brigadas de vacunación, el Ministerio de Educación con alfabetización, la Policía Nacional Civil haciendo lo pertinente en la territorialidad, pero para todo eso se necesita también apuntalamiento de inteligencia para poder ser efectivo en el control de ese territorio. Ante medidas drásticas, es necesario tomar también medidas extraordinarias y en este momento, como decíamos, debemos acuerpar a la Policía Nacional Civil para que ellos se sientan fortalecidos en el control de los territorios. Muy bien. Bueno, Tony, saludos para ti y para el coronel Almendares también. Gracias, saludos al licenciado Figueroa allá en el estudio. Y de estos temas y otros nos quedamos. Nosotros hacemos una pausa. Mire, solo información general. Falleció el periodista Jacobo Zabludowski. Información también de última hora a nivel internacional. Un periodista muy reconocido a nivel de Latinoamérica. Pausa comercial, regresamos en breve. Bien, tenemos que cerrar el espacio esta mañana, terminar Hechos AM. Queremos agradecer al exministro de Gobernación y Seguridad, René Figueroa, por haber estado con nosotros. Siempre decimos que es importante un mensaje, pues sí, tiene que ser de optimismo, ¿no? Tenemos que ser, en apoyo a la institucionalidad, a la misma Policía Nacional Civil, independientemente de que uno sea periodista o no, tiene que ir por ese lado, por el apoyo a las instituciones del Estado en la medida que vayan haciendo lo correcto, porque como periodistas también tenemos la obligación de ser fiscalizadores cuando aquello no se está haciendo bien. René, muchas gracias por haber estado con nosotros. Con gusto, Romeo, a la orden y un saludo a la teleaudiencia y esperamos que unidos salgamos adelante derrotando a la delincuencia. Muchas gracias. Pausa comercial y regresamos, por supuesto, con Hola El Salvador. Es todo. Gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el día de mañana. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó